Un muy cordial saludo para toda nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Wilmer Gras y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema de las normas APA séptima edición junto con los parámetros institucionales para la entrega de los trabajos de grado en la biblioteca WIS. Este es un requisito muy importante de nuestros estudiantes antes de graduarse, entregar su trabajo en biblioteca WIS para ser publicado en el repositorio institucional. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la temática. Básicamente vamos a estar revisando estos ítems principales: parámetros de presentación y forma, citación, referenciación y por último las recomendaciones importantes en cuanto al envío del trabajo de grado. Bien, vamos a dar inicio entonces con los parámetros de forma. Sí, vamos a dividir este tema en dos partes: parámetros de presentación y forma. Vamos a empezar con la forma. La forma pues tiene que ver básicamente con los criterios que debemos tener presentes a la hora de configurar nuestro procesador de texto Word, es decir, todo lo que tiene que ver con tipos de fuente, interlineado, márgenes, etc. Bien, les he hablado ya en lo que llevamos de la charla de los parámetros institucionales. Pues este es un buen ejemplo de estos parámetros. Para aquellos que ya conocen la norma APA séptima edición, saben que en su séptima edición APA nos permite el uso de diferentes tipos de fuentes, dependiendo de la necesidad de la información, de la necesidad que tengamos para escribir, o también depende del gusto, ¿cierto? Pues en biblioteca seguimos solicitando el tipo de fuente Times New Roman a 12 puntos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, este es uno de los parámetros que se exigen en biblioteca. El interlineado debe ser doble o 2.0 con el texto justificado. ¿Listo? Aquí este es otro de esos parámetros de los que les estoy hablando, ya que para aquellos que conocen la norma, saben que APA dice que se puede aplicar el texto sin justificar, pero en biblioteca se pide justificado. ¿Listo? Entonces, dejando eso en claro, ya podemos trabajar con el resto de los criterios. Márgenes deben ser uniformes de 2,54 centímetros en todas las hojas tamaño carta. La paginación debe ser consecutiva con números arábigos. En APA no utilizamos números romanos, sino arábigos. ¿Listo? Y vamos a paginar el trabajo desde la portadilla. Ahora, todas las hojas deben llevar una cornisa que no debe superar los 50 caracteres contando entre letras, signos de puntuación y espacios entre palabras, y esta debe estar alineada al margen izquierdo en la parte superior. ¿Listo? Y esta cornisa debe venir en mayúscula sostenida. Vamos a colocarle un clip a este parámetro de la cornisa y ya lo vamos a explicar más adelante. Y el último punto a tener en cuenta son los párrafos. En normas APA, siempre que usted inicia un párrafo nuevo, este párrafo debe tener aplicada una sangría de 0,5 pulgadas en la primera línea. También lo vamos a explicar a profundidad más adelante. Muy bien, vamos a arrancar con la parte de las hojas preliminares de nuestro trabajo, ¿sí? Estas hojas, como su nombre lo dice, preliminares, son las primeras hojas de nuestro documento. Son las hojas protocolarias, son las hojas que presentan la información general de nuestro documento, de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, estas hojas deben venir en el orden en el que lo vamos a indicar a continuación. Ya después de estas hojas preliminares, cuando empieza el contenido de mi documento, puedo organizar mi trabajo de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? De acuerdo al criterio, de acuerdo a las indicaciones de mi escuela, de mi director de proyecto de grado, etcétera, ¿cierto? Pero las hojas preliminares vamos a mantenerles el orden que vamos a mencionar a continuación. Empezando con la portadilla. Aquí tenemos nuestra portadilla. En otras normas se trabaja con portada y contraportada.
en normas APA solo vamos a estar trabajando con una hoja en la cual vamos a consignar toda la información de nuestro proyecto de grado, de nosotros como autores y la información institucional que se requiera. ¿Listo? Pues desglosemos un poquito esta portadilla para poder entender qué información se requiere. ¿Listo? Vamos a empezar con la cornisa. Recuerdan que les estaba mencionando acerca de la cornisa. Pues bien, aquí la tenemos en la parte superior al margen izquierdo. Aquí empezamos con algunas dudas, algunas preguntas, y la primera vendría a ser: ¿qué es la cornisa? Pues la cornisa no es más que un encabezado el cual, como ya lo leímos anteriormente, debe venir en mayúscula sostenida. Esta cornisa no debe superar los 50 caracteres contando entre letras, signos de puntuación y espacios entre palabras. ¿Listo? Además, esta cornisa debe ser exactamente la misma desde la primera hoja hasta la última. Bien, aquí podría venir otra pregunta y es la siguiente: ¿qué debo colocar en esa cornisa, cierto? Pues bien, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el título de nuestro trabajo de grado y, usando nuestras palabras, vamos a sintetizarlo o a resumirlo creando una frase que no supere los 50 caracteres y lo vamos a plasmar acá en mayúscula sostenida. ¿Listo? Vuelvo y lo repito: el título de mi trabajo de grado, pero sintetizado con mis propias palabras, resumido en una frase corta, y lo plasmamos aquí en mayúscula sostenida. Esa va a ser nuestra cornisa. Y ya, debe ser la misma desde la primera hoja hasta la última. Y como pueden ver, enfrente tenemos la paginación, números arábigos, parte superior, al margen derecho. ¿Listo? Teniendo esas dos cositas en claro, ya es el momento de organizar la información de mi portadilla. Arranco acá con título del trabajo de grado, luego colocamos el nombre o los nombres de los autores del proyecto. Por favor, nombres completos los vamos a colocar en la misma línea, separados por coma, si son varios nombres. Debajo de estos nombres de los autores vamos a colocar la leyenda de trabajo de grado para optar al título D. ¿Listo? Entonces aquí colocamos a qué título estamos optando. Luego continuamos con la información correspondiente a director y codirector de nuestro proyecto. Si no tenemos codirector, simplemente eliminamos esto de la plantilla y lo importante es colocar la información completa, es decir, el nombre completo de mi director o directora y su título académico completo de mayor rango. Bien, finalizamos nuestra portadilla con esta información institucional que tiene que ver con la universidad, la facultad a la cual pertenecemos, la escuela a la cual pertenecemos, programa académico, Bucaramanga y el año actual en el cual estamos entregando nuestro proyecto en Biblioteca UIS. Básicamente esa sería nuestra portadilla, ya la tenemos organizada y nos vamos con las siguientes hojas preliminares. La primera fue nuestra portadilla, las siguientes dos vendrían a ser dedicatoria y agradecimientos. Estas dos hojas, muchachos, son opcionales. En un momento dado, si las quieren colocar, está bien. Si no quieren, simplemente las eliminan de la plantilla de Word. Continuamos con la siguiente hoja de nuestras hojas preliminares, la cual es el inicio de nuestra tabla de contenido. Digo el inicio porque una tabla de contenido, de acuerdo a la extensión del documento, pues puede llevarnos 2 o 3 hojas o una sola la tabla de contenido, ¿cierto? Perfecto. Entonces, puntos importantes a tocar en la tabla de contenido: introducción, referencias bibliográficas y apéndices no llevan número de capítulo. ¿Listo? Es decir, si nuestro documento en el contenido inicia con introducción, la tabla de contenido va a iniciar con introducción, pero no le vamos a aplicar un número de capítulo. Los números de capítulo solo se le colocan al contenido del trabajo, ¿sí? Cuando ya arrancamos con la temática de nuestro documento.
¿Listo? Como pueden ver, una tabla de contenido alineada a la izquierda, tanto números de capítulo como los ítems principales, y adicionalmente destacar que el ideal es que la tabla de contenido sea automática, es decir, que facilite la navegación dentro del documento dando solamente un clic encima de cualquiera de los títulos. ¿Listo? Bien, ya llevamos la tabla de contenido, nos vamos a la siguiente sección de nuestras hojas preliminares, la cual sería la sección de las listas especiales. En esta sección, mis queridos estudiantes, es la sección donde ustedes van a crear las listas de todos los materiales que estuvieron insertando a lo largo de su documento. ¿Qué materiales pudieron haber insertado? Pudieron haber insertado fotografías, ¿cierto? Gráficos, ilustraciones en general, dibujos, ¿cierto? Tablas. Entonces, estos materiales deben tener un número consecutivo y deben tener un nombre que los identifique para, a su vez, poder crear las listas, ¿cierto? Detalles importantes a tener en cuenta en cuanto a las listas especiales. Vamos a ver, vamos acá. Primero que todo, pues cada lista debe tener su correspondiente título, lista de tablas o lista de figuras o lista de apéndices, etcétera, ¿cierto? Vamos a organizarlos de forma consecutiva. Si son tablas, entonces todo lo correspondiente a tablas las organizamos de forma consecutiva. De repente, a veces hay un exceso de creatividad y nos encontramos a veces con trabajos en los que organizan estos materiales de forma compuesta, es decir, colocan aquí tabla 1, tabla 1.1, tabla 1.1.1, tabla 2, tabla 2.1, etcétera. Ya me entendieron el mensaje, ¿cierto? Pues no vamos a hacer eso, por el contrario, vamos a organizarlas de forma consecutiva como lo vemos en pantalla. Como les mencionaba, debe tener un nombre y su paginación. Ahora, otro detalle muy importante a tener presente es esto que estamos leyendo en pantalla. Todo material insertado que tenga formato de imagen, como por ejemplo las ilustraciones, las fotografías, los dibujos, gráficos, etcétera, les vamos a asignar un solo término y es figura. ¿Listo? Y por ende realizamos una respectiva lista de figuras, como lo podemos ver aquí en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar un poquito mejor. Vamos a decir que usted colocó en su documento gráficos, fotografías y dibujos, ¿cierto? Entonces usted no va a colocarle ese término a cada uno de esos materiales, fotografías, dibujos y gráficos, y no va a crear lista de fotografías, gráficos y dibujos, sino que va a colocarle el mismo término figura a cada uno de esos materiales y por ende va a crear una lista de figuras. Vamos a englobar todos esos materiales en el mismo término figuras y su respectiva lista de figuras. Suena un poco repetitivo, pero básicamente así es. Diferente de las tablas. Las tablas sí vendrían aparte, colocamos la respectiva lista de tablas. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos lista de tablas, lista de figuras y de repente otra lista que puede venir en nuestro trabajo sería la lista de apéndices. La lista de apéndices no es un requisito, pero es de acuerdo a la necesidad, es decir, si usted requiere crear una lista de apéndices, pues estos serían los criterios a tener en cuenta. Primero que todo, aclarar un poquito qué son los apéndices, ¿cierto? Bien, los apéndices son los mismos que conocemos en otras normas como anexos, ¿sí? Por ejemplo, en Icontec se conoce como anexo, ¿cierto? Bueno, señor, pero ¿qué son los anexos y qué son los apéndices? ¿Qué significa eso? ¿Qué son? Pues, básicamente, muchachos, los anexos o los apéndices son todo material complementario que ayuda a comprender, a evaluar, a explicar o a apoyar, a soportar mi investigación, mi estudio o el argumento que estoy presentando, ¿cierto? Entonces, bueno, no, señor, pero quede igual. ¿Pero qué son? Bueno,
Básicamente un criterio que nos podría ayudar a decidir qué dejamos como apéndice o qué no es la extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los apéndices suelen ser a veces extensos, ¿sí? Grandes, es decir, vamos a hablar de una serie de fotografías, varias fotografías, las cuales las voy a colocar todas seguidas, ¿cierto? Una serie de, no sé, inventarios, de tablas, bastantes gráficos, una serie de instrucciones, pruebas, manuales, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al ser extensos van a causar una distracción porque rompen con la secuencia del texto que yo llevo, ¿cierto? Del documento. Entonces, al hacerlo, causa una distracción. Para que esto no suceda, el lugar donde nosotros vamos a ubicar esos apéndices es después de referencias bibliográficas. Es allá donde los vamos a colocar, organizados. Bueno, ¿y cómo los tengo que organizar? De manera alfabética si no son mayores a 27 apéndices. Ya si superan los 27 apéndices, los podemos organizar de manera numérica, ¿sí? Alfabética si son menos de 27, numérica si superan los 27 apéndices. ¿Listo, muchachos? Bien, esperamos que quede claro qué son los apéndices. Usted debe tener como autor de su proyecto ese criterio para definir qué va a dejar como apéndice y qué no. ¿Listo? Por ejemplo, una tabla o una fotografía o un gráfico lo puedo dejar en la secuencia de mi documento, ¿cierto? Ahí donde voy. Pero si ya uso una serie de materiales que causan una distracción y que no es necesario, no es obligatorio dejarlo ahí, pues mejor los ubico como un apéndice después de referencias bibliográficas. Bien, ahí no para el tema de los apéndices. Hay un caso en particular que suele suceder y es el siguiente. A veces en las escuelas o los directores exigen, ¿cierto? Cierto límite de páginas en un proyecto de grado, ¿cierto? Vamos a decir, poner un número 70 páginas, 80, 100, qué sé yo. Y a veces, cuando tenemos apéndices en el documento, estos hacen que el documento quede mucho más extenso, mucho más largo, ¿cierto? Si ese llega a ser su caso y necesita reducir las páginas, la solución es la siguiente. Vamos a extraer esos apéndices del documento. ¿Se acuerdan que los teníamos allá después de referencias bibliográficas? Pues vamos a retirarlos, vamos a sacarlos de allá y en su lugar lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro computador, en nuestro portátil. Creamos una carpeta en el escritorio, la llamamos apéndices. Ahí vamos a meter esos apéndices organizados de forma alfabética o numérica, según sea el caso, y la vamos a comprimir y la dejamos lista. ¿Lista para cuándo? Lista para el momento en el que yo entregue mi trabajo en biblioteca, porque esa carpetica también debo subirla junto con mi documento. ¿Listo? Entonces, señor, no tengo que crear la lista de apéndices, ¿cierto? Porque como ya no está ahí en el documento, pues no creo la lista. La respuesta es sí, debemos crear la lista de todas maneras. ¿Por qué? Porque esos apéndices se han mencionado a lo largo del documento y es necesario que se relacionen en una lista. La única diferencia es que no vamos a colocar la paginación como pueden ver en pantalla, ¿cierto? En lugar de la paginación vamos a colocar esta leyenda que dice: los apéndices están disponibles en el repositorio institucional. Y ya, de esa manera lo solucionaríamos, nuestro documento queda un poco más sintetizado y podemos continuar con nuestro proceso. Perfecto. Otra lista que podría venir en nuestro documento, pero que no es un requisito como tal, es el glosario. El glosario vendría a ser importante, pero vuelvo y repito, no es un requisito, pero sí es importante tener en cuenta que los términos deben venir organizados alfabéticamente y que las definiciones deben iniciar con minúscula. Es los únicos detalles a tener en cuenta. Muy bien. Las últimas dos hojas de
lo de las hojas preliminares vendrían a ser los resúmenes. En nuestros proyectos de grado es importante tener en cuenta que estos son requisitos, tanto el resumen en español como el resumen en inglés. ¿Listo? Detalles a tener en cuenta. Primero que todo, mencionar que estos resúmenes son formatos institucionales. Es decir, yo no debo simplemente mandar un resumen así, digamos, solamente este texto y ya ese es mi resumen. No, deben tener un formato que organiza la información y hace más legible estos resúmenes. El formato institucional es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? No debemos cambiarlo. Segundo, estos resúmenes deben ajustarse cada uno a una sola hoja. Una sola hoja para el resumen en español, una sola hoja para el resumen en inglés. ¿Listo? Y bueno, como vemos en pantalla, el título resumen en negrita, luego título, 2 puntos y colocamos el título del trabajo de grado terminando con un asterisco. Luego vamos con el autor, 2 puntos, colocamos el nombre o los nombres de los autores finalizando con estos 2 asteriscos. Y estos asteriscos, pues como pueden ver, se relacionan abajo en una nota a pie de página. Luego colocamos las palabras claves, 2 puntos, entonces colocamos mínimo 3 palabras claves, máximo 8 palabras claves. Y finalizamos nuestro formato con la descripción, 2 puntos, que es el resumen como tal, es la parte magra de nuestro resumen, muy importante. ¿Listo? Esta descripción debe estar en el rango de mínimo 200 palabras a máximo 300 palabras. Entonces, importantísimo tener en cuenta que cada uno de estos resúmenes deben ajustarse a una sola hoja. ¿Listo? Ahora, aquí viene un tip pequeño que les puede ayudar mucho. A veces, cuando nuestra descripción supera las 250 palabras, 270, es posible que se exceda de la hoja. Si ese llega a ser el caso, la forma de arreglarlo es muy sencilla. Simplemente vamos a seleccionar el texto de la descripción y vamos a disminuirle un punto al tamaño de la fuente. De no ser suficiente y sigue excediéndoseme de la hoja, lo que vamos a hacer es disminuirle también un punto al interlineado. De esta manera vamos a lograr que cada resumen se ajuste a una sola hoja y tendríamos ahí ya nuestras 2 hojas, el resumen en español y el resumen en inglés. Perfecto, ahí terminaríamos con las hojas preliminares, ¿cierto? Entonces ya empieza nuestro contenido, vamos a decir objetivos, planteamiento del problema, qué sé yo, cada uno de los títulos de nuestra temática, ¿cierto? Pues ahí entra a jugar una parte muy importante de Normas APA, que es la jerarquía de los títulos. La jerarquía de los títulos, muchachos, habla básicamente del nivel de importancia que tiene cada título dentro de nuestra temática y cómo debe venir esos títulos, ¿cierto? Entonces, cuando arrancamos con un tema principal, pues como apenas lo estamos empezando, lo acabamos de iniciar, pues ese tema principal requiere un título de primer nivel. Para los títulos de primer nivel, importante destacar que vienen en negrita, vienen centrados, requieren un solo numerito dentro de la temática, ¿cierto? Un número de capítulo. Y vamos a dejar 2 interlíneas después del título para empezar a escribir el párrafo correspondiente de ese título. Como lo pueden ver aquí en pantalla, se puede apreciar que se dejaron 2 interlíneas, ¿cierto? Y se empieza a escribir el párrafo correspondiente. Luego vamos a decir que escribimos X número de párrafos y vamos a desglosar esa temática en un subtema, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos con un título de segundo nivel. Como pueden ver, como seguimos en la misma temática, pues le corresponden 2 numeritos, en este caso 1.1, viene alineado a la izquierda en negrita
y el párrafo correspondiente iniciaría en la siguiente línea, es decir, a un enter. Le doy un enter y empiezo a escribir el párrafo correspondiente. Ya el título de tercer nivel, ya me entendieron la idea, cómo funciona. Alineado a la izquierda, 3 numeritos, en negrita, y adicional tiene cursiva. Luego de esto nos vamos con los títulos de cuarto y de quinto nivel, en los cuales podemos apreciar una diferencia, ¿cierto? Bueno, dos diferencias en realidad. La primera es que está separado del margen, ¿cierto? Pues esto es porque tiene aplicada una sangría de 0,5 pulgadas, la cual nos separa el título del margen. Adicional, la siguiente diferencia es que vamos a escribir el título como tal, pero lo vamos a finalizar con un punto. Dejamos un espacio y en esa misma línea donde terminamos ese título empezamos a escribir el párrafo. A diferencia de los otros títulos que empezamos a escribir el párrafo luego de dar un enter, en este caso, en los títulos de cuarto y quinto nivel, escribimos el párrafo o empezamos a escribir el párrafo en la misma línea donde termina el título. ¿Listo? Entonces, tener ese detalle muy presente. En cuanto al texto, les mencionaba al inicio que debe venir justificado, que los párrafos deben iniciar con una sangría de 0,5 pulgadas. Pues bien, el texto tendría que verse así como estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Ahora, aquí está, 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros, siempre en la primera línea. Bien, hay unos puntos importantes o unos ítems que deben iniciar en hoja nueva, los cuales son los que vemos listados acá en pantalla: listas especiales, introducción, objetivo, referencia bibliográficas y apéndices. Son los únicos ítems que tendrían que iniciar en hoja nueva. De resto, en cuanto al contenido de su trabajo, la temática de su trabajo, usted puede continuar en la secuencia donde usted va, así vaya a empezar un título de primer nivel. Lo aclaro porque hay normas en las que usted va a iniciar un título de primer nivel y obligado tiene que irse a una hoja nueva. En este caso no, en normas APA podemos continuar en la secuencia en donde vamos, y los únicos ítems que empezarían en hoja nueva como requisito pues son los que acabamos de ver en pantalla. Muy bien, ya estuvimos viendo cómo tenemos que generar o crear las listas de las tablas, las listas de las figuras, etcétera. Pero veamos ahora cómo nos indican normas APA que deben venir esas tablas y esas figuras. ¿Listo? El formato es el mismo tanto para tablas como para figuras. Básicamente, la norma APA nos menciona que el término, vamos a agrandar un poquito la pantalla, el término tabla o figura debe venir en negrita junto con el número consecutivo que le corresponda, ¿cierto? En la parte superior de dicho material, de esa tabla o de esa figura, como lo vemos aquí en pantalla. Debajo del término junto con el número vamos a colocar el nombre o el título de esa tabla o figura. Ese título debe ser corto pero explicativo. A veces se comete el error de colocar un título súper grande que parece más un párrafo que un título. No vamos a hacer así, sino vamos a colocar un título corto pero explicativo y con cursiva, ¿cierto? Como pueden ver, debajo del título o del nombre colocaríamos el material, ¿cierto? En la tabla o la figura. Bien, y debajo de ese material vamos a colocar la palabra nota si lo necesitamos, si no, no. Les aclaro, la nota es exactamente lo mismo que colocamos en otras normas como ICONTEC, que colocamos la palabra fuente. Pues en normas APA colocamos la palabra nota en cursiva y finalizándola con un punto. ¿Para qué nos sirve la nota? La nota nos sirve para referenciar o citar la fuente de información de la cual extrajimos, ¿sí? Valga la redundancia, la información que plasmamos en esa tabla o en esa figura, ¿sí?
Si es una adaptación de una fuente, pues tenemos que colocar la dicha referencia o la dicha cita, ¿cierto? Entonces, la nota nos permite citar o referenciar, pero adicional nos permite agregar información adicional que yo, bajo mi criterio, pienso que debo agregar, ¿cierto? Alguna información adicional, alguna explicación. Entonces nos sirve para esas dos funciones, para esos dos propósitos: citar, referenciar o agregar información adicional que explique el contenido de la tabla o de la figura. Aquí podría venir una pregunta y es, bueno, señor, y entonces si yo no requiero explicar nada y tampoco requiero citar porque la tabla o la figura es de mi autoría, ¿aún así debo colocar la palabra nota? La respuesta es no, no coloquen la palabra nota. De hecho, se recomienda que no lo hagan porque solemos ver los casos de los estudiantes en los que colocan nota, autoría propia, nota, elaboración propia. Esto no debemos hacerlo, ¿sí? Cuando no colocamos una nota, se asume que ese material, que esa tabla o que esa figura es de autoría propia. ¿Listo? Entonces simplemente no la colocamos. Ahora, un detalle que por lo general no gusta mucho de las normas APA, y es el siguiente en cuanto a las tablas, ¿sí? Solamente aplica para las tablas. El primero es que normas APA séptima edición nos indica que las líneas verticales no se deben visualizar, no deben ser visibles. ¿Listo? Solamente se deben visualizar las líneas horizontales como vemos en pantalla. Y adicionalmente, normas APA nos indica que si vamos a utilizar colores, estos deben estar solo en la escala de grises, no colores pasteles, no colores llamativos, sino a escala de grises. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar escala de grises, líneas solamente horizontales, no verticales. Y ya para lo que tiene que ver con las figuras, pues cambia, porque en las figuras sí podemos utilizar colores. ¿Listo? Pero el formato es el mismo. Figura 1 en negrita, debajo viene el nombre de la figura o el título en cursiva y debajo colocamos la nota, ¿sí? Ahí está. Colores sí se pueden, pero para figuras, para tablas no. Muy bien, con eso finalizaríamos parámetros de presentación y forma. Ahora vamos a remitirnos a la parte súper importante que tiene que ver con citación y referenciación, ¿cierto? Pues bien, en normas APA contamos, al igual que en cualquier otra norma, con las dos formas de citación. La primera, las citas parentéticas. En las citas parentéticas, básicamente, nosotros colocamos el apellido del autor o el nombre de la entidad, porque en un momento dado puede ser una organización. Colocamos el apellido junto con el año de publicación, pero todo encerrado en paréntesis al final del texto que estamos citando. Ahora, aclaro aquí, puede ser una cita directa, puede ser un parafraseo o cita indirecta, no interesa, simplemente colocamos la fuente de información, la cita como tal, la colocamos al final de ese texto, ¿cierto? En un momento dado, si es un libro, pues aquí nos haría falta la paginación, ¿cierto? Pero la idea que debemos entender es que toda la información de la fuente la encerramos entre paréntesis al final de la cita, finalizando también con un punto. Kotler 2016, cierro paréntesis y finalizo con un punto al final del texto. Por el contrario, la cita narrativa, vamos a ver, regálenme un segundo. En el caso de las citas narrativas, que son la que tenemos aquí en la parte inferior, en este caso vamos a hacer parte de la oración o hacer parte de la cita al autor junto con el año de publicación, ¿sí?
y por ende los vamos a colocar al inicio de ese texto. Entonces arrancamos acá con el apellido del autor, ¿cierto? Kotler, el año de publicación 2016 entre paréntesis. Necesitamos una palabra de enlace o una palabra que conecta esta oración. Entonces puede ser señaló, sostiene, piensa, opina, ¿cierto? Kotler 2016 señaló los peligros de una cultura de noticias falsamente equilibrada. Ahí está. Vemos que Kotler 2016 ahora hace parte de esta cita. ¿Listo? Entonces, por eso se le llama narrativa y por eso arrancamos el texto iniciando con el apellido del autor y el año de publicación. Ahí está, citas parentéticas, citas narrativas. Esto lo podemos aplicar para citas directas o textuales o citas de parafraseo o indirectas que también se conocen. Teniendo eso en cuenta o teniéndolo claro, vamos a concentrarnos en este momento entonces solo en las citas directas. ¿Listo? Por un momento vamos a concentrarnos solamente en las citas directas. Las citas directas, como bien lo saben, se dividen en dos clases. Las citas directas cortas o pequeñas, que son de menos de 40 palabras, y las citas directas largas, que son de más de 40 palabras. Pero como pueden ver, en las dos podemos citar de las dos formas, narrativa o parentética. Vamos a concentrarnos en la cita directa corta, primero que todo. Aquí la tenemos. Pues bien, revisemos qué características tiene. ¿Sí? Primero que todo, vemos que está englobada dentro de nuestro texto. Es decir, que nosotros no tenemos que irnos a un párrafo aparte para poder citar, sino que con solamente un punto en nuestro texto, aquí está el punto, simplemente a partir de ahí ya empezamos a citar sin necesidad de irnos a un párrafo aparte. Entonces ahí tenemos nuestra cita de menos de 40 palabras, cita directa. Si es en su forma narrativa, vemos que arrancamos aquí con el apellido del autor. Entonces, Kaku, entre paréntesis 2009, palabra de enlace, afirma. Y al ser una cita corta, directa, corta, la encerramos entre comillas, ¿cierto? Muy importante tener presente que utilizamos las comillas. Entonces, Kaku 2009, afirma, abre comillas, cierra, insertamos el texto, cerramos comillas. Y en este caso, al ser un libro, pues colocamos la paginación. Abre paréntesis, p.90, cierra paréntesis y finaliza la cita con un punto. Y continuamos nuestro texto, sí, ahí mismo. No tenemos que ir a un párrafo aparte tampoco. ¿Listo? Ahí está englobada dentro de mi texto. La misma cita de menos de 40 palabras, pero en su forma parentética, vemos que lo único que cambia es el orden, ¿cierto? Vengo escribiendo mi texto, finalizo con un punto y abro comillas, inserto el texto, cierro comillas y al final colocamos toda la información de la fuente entre paréntesis. Kaku 2009, Kaku, 2009, p.90, cierro paréntesis, finalizo con un punto y continúo con mi texto, ¿cierto? Ahí está, fácil. Ahí está mi cita directa de menos de 40 palabras. Por el contrario de la misma cita directa, pero larga, en su versión larga de más de 40 palabras, veamos en qué cambia. Empezando, venimos escribiendo nuestro texto, finalizamos nuestro texto con un punto y en este caso es narrativa, entonces vamos a ver, arrancamos con el apellido del autor como ya lo vimos, ¿cierto? Kaku 2009, entre paréntesis, afirma, dos puntos, aquí vendría la primera diferencia, vamos a colocar dos puntos e insertamos el texto en un párrafo aparte, ¿cierto? Vemos que está en un párrafo aparte, pero adicionalmente estamos aplicando una sangría en bloque, es decir, una sangría a todo el párrafo completo que estamos citando. Esta sangría reemplaza las comillas que anteriormente utilicé en la cita corta, ¿cierto? Entonces, ahí ya aprendemos. Cuando es una cita larga, no utilizamos comillas, sino que aplicamos una sangría en bloque a todo el párrafo que estamos insertando.
¿Listo? Y en este caso pues es un libro, entonces al final colocamos la paginación. P.90, cierro paréntesis y vuelvo y me voy a un párrafo aparte para seguir escribiendo mi texto. Aquí tenemos la misma cita larga, pero en su versión parentética lo único que cambia es el orden de nuevo. Venimos escribiendo nuestro texto, finalizo con un punto, inserto el texto con una sangría en bloque a todo el párrafo y al final colocamos la información de la fuente. Finalizamos con un punto y nos vamos a otro párrafo a continuar nuestro texto. Ahí está, cita parentética, cita narrativa en su versión de cita directa larga o cita directa corta. ¿Listo? Cita directa, ya sabemos, es exactamente como lo encontramos en la fuente de información. Textualmente, prácticamente es como copiar y pegar, solo que citamos, ¿cierto? Y esto me lleva al siguiente punto. Este punto es muy importante tenerlo presente. Vuelvo y repito la frase que acabé de mencionar. Una cita directa prácticamente es copiar y pegar, ¿sí? Porque debo plasmar exactamente como lo encontré en la fuente de información, asimismo colocarlo en mi texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que al hacerlo, no solamente me traigo lo que me sirve, sino posiblemente me voy a traer errores de tipo gramatical, de puntuación, errores ortográficos posiblemente, ¿cierto? Y esto va a causar una distracción en el lector cuando los encuentre. Va a decir, uy, este autor se equivocó, escribió mal, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para aclararle a nuestros lectores que esos errores no los cometimos nosotros? Pues con esta herramienta que nos da Normas APA. Esta palabra en latín, sic, que significa así fue escrito. Entonces la norma APA nos dice que coloquemos esta expresión, sic en latín, entre corchetes y con cursiva inmediatamente después del error que encontremos en dicha cita. ¿Listo? Y aquí nos da un ejemplo. Novak 2019 escribió que, abre comillas, la gente tiene la obligación de cuidar de sus mascotas. El autor que está citando a Novak dijo, uy, aquí Novak se equivocó, se comió una S. Entonces colocó el sic en latín para declarar que ese error no lo cometió él. Y listo, así se soluciona. Esto me lleva a las otras 3 herramientas que tiene Normas APA séptima edición. Si lo ponemos en práctica, nos da un plus en nuestros trabajos. Muchas veces vemos que explican las normas APA la forma de citación, pero una forma básica, es decir, lo que vimos hace un ratico. Apellido y año de publicación y listo, en su forma parentética y narrativa y ya. Y no explican absolutamente nada más. Por lo cual se cita de manera muy básica. Para que eso no nos ocurra, muchachos, la verdad yo les recomiendo mucho el uso, la aplicación de estas 3 herramientas, porque ustedes van a mostrar un dominio no solamente de las normas APA, de la citación en normas APA, sino van a mostrar un dominio de esas fuentes de información que están plasmando en sus documentos, en sus textos. ¿Listo? La primera es omitir material. Nos dice la norma, utilice puntos suspensivos con espacio entre ellos para indicar que ha omitido palabras dentro de una cita. ¿Esto como con qué fin? Con el fin de acortar una oración o unir 2 oraciones. ¿Listo? Entonces les doy el ejemplo. Resulta que ustedes tienen un párrafo y la parte del centro de ese párrafo es irrelevante para ustedes, se sale un poco del tema y es un párrafo muy largo. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Fácil, utilizando esta herramienta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Omiten la parte que no les interesa, colocan 3 puntos suspensivos con espacio entre ellos y pegan con la otra parte de ese párrafo. Así lo hizo este autor en este ejemplo. Unió 2 partes, 2 párrafos y los unió de manera coherente, de la misma fuente, obviamente, y ya. Ahí lo unió de manera perfecta. Insertar material. Insertar material nos dice la norma, utilice corchetes, no paréntesis, para delimitar material que haya insertado en una cita como una adición o una explicación. Entonces aquí es el caso
en el cual usted tiene un texto muy importante, muy interesante para citarlo, pero ese significado que ya está implícito en el texto, usted quisiera que fuera más explícito, más específico, ¿cierto? Como que le falta una palabra, como que le falta una frase, pues usted la puede agregar, ¿cierto? Desde que quede coherente, usted la puede agregar, pero como lo dice aquí la norma, entre corchetes, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo. En este texto originalmente decía: The Baker y Fisher 2012 señalaron que aquellos que leen revistas de chismes, ven programas de televisión relacionados con chismes o leen artículos de chismes en sitios de internet, fíjese que ahí utilizó los puntos suspensivos, pueden sentirse culpables por perder su tiempo en una actividad de ocio. Pero el autor dijo: no, venga, yo quiero que esto quede más específico, quiero que ahí se especifique que me refiero a los adultos, ¿cierto? Y entonces agregó la palabra adultos entre corchetes. The Baker y Fisher señalaron que aquellos adultos ya le da una connotación mucho más clara. ¿Listo? Muy bien. Siguiente y última herramienta súper importante, añadir énfasis. Nos dice la norma APA: si quiere enfatizar una o varias palabras en una cita, utilice cursiva. Inmediatamente después de la cursiva, inserte énfasis añadido entre corchetes. Vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo. Este es el caso en el cual usted quiere enfatizar el argumento, enfatizar o resaltar cierta frase, cierto argumento que usted encuentra en el texto, y la forma de hacerlo es aplicando cursiva e inmediatamente después de la cursiva agregando énfasis añadido entre corchetes. ¿Listo? Ahí está. Y esto, la aplicación de estas herramientas nos va a permitir tener un mayor uso de esas fuentes de información que estamos citando en el texto, mostrar un mayor dominio, etc. Ahora, aclaro, de pronto no es necesario aclararlo, pero sin embargo lo hacemos mejor. Estas herramientas aplican solo para citas directas. Solo en citas directas podemos hacer uso de estas herramientas. En el parafraseo, ustedes muy seguramente ya conocen las citas de parafraseo, pues simplemente son un poco más sencillas. Vamos a revisarlas. En un parafraseo, bueno, expliquemos primero lo que es un parafraseo para aquellos que de pronto no lo tienen claro. Un parafraseo o una cita indirecta son aquellas en las cuales nosotros leemos un texto y vamos a citar ese texto o esa fuente, pero queremos citarlo expresando ese pensamiento o expresando esa opinión con nuestras propias palabras. ¿Listo? Entonces utilizamos nuestras palabras para expresar esa información, esa opinión, etcétera. ¿Listo? Pero debemos citar, porque la idea no nos pertenece. Entonces debemos dar el crédito apropiado. Muy bien. Una cita de parafraseo o cita indirecta, como vemos en pantalla, se engloba en nuestro mismo texto. Simplemente venimos escribiendo nuestro texto, finalizamos con un punto, y si es una cita en su forma narrativa, simplemente empezamos esa cita con el autor, Kaku 2009, y empezamos a parafrasear. Refiere que las cosas que nos afectan pueden tener, bueno, en fin, nos inspiramos, parafraseamos y finalizamos ese parafraseo con un punto. Súper importante colocar el punto, porque si no lo hacemos, bueno, no vamos a saber cuándo va a terminar de parafrasear este autor. En su forma parentética, lo único que cambia es el orden. De nuevo, simplemente escribimos el texto, finalizamos con un punto, empezamos a parafrasear y al final colocamos la fuente de información, toda entre paréntesis. Muy bien, esa es la parte más importante de lo que tiene que ver con la citación, ¿sí?
todo lo que vimos en cuanto a citas narrativas, citas parentéticas, las herramientas que Normas APA nos da para las citas directas, pero a partir de acá lo que tenemos son los casos de citación, los cuales no los vamos a explicar, sino los vamos a dejar ahí en pantalla para que ustedes los puedan usar. ¿Por qué? Porque esto no es algo que ustedes se vayan a memorizar, ¿sí? Que si es un autor corporativo debo colocar primero esto, luego aquello, y ustedes lo repiten y lo repiten. No, eso no se hace, ¿cierto? Ustedes, a medida de que se vayan encontrando con un caso, la recomendación que les hacemos es que se remitan a este video tutorial o al material guía que tenemos en la página de la biblioteca. Bien, teniendo en claro esa idea, en la parte, en el margen izquierdo van a encontrar el tipo de caso de citación que requieran según el tipo de autor o número de autores, y al frente, en el recuadro grande, van a encontrar los datos que necesitan para poder citar esos casos y los ejemplo de citación en su forma narrativa y en su forma parentética. ¿Listo? En ese orden de ideas tenemos aquí cómo citar un material que tenga 2 autores, un material que sea de 3 a más autores. Aquí la norma simplemente nos dice, bueno, cuando vayan a citar una fuente de información que sea de 3 o más de 3 autores, no los coloquen todos, simplemente coloquen el apellido del primer autor junto con la expresión et al, que significa y otros, más el año de publicación, todo entre paréntesis. Y ya, ahí lo soluciona. Asimismo, cómo citar una fuente o un autor corporativo, ¿sí? Este también lo explicamos. Básicamente la norma nos dice, la primera vez que ustedes vayan a citar un autor corporativo, es decir, una organización, lo único que deben hacer es colocar el nombre completo de esa entidad o de esa organización, seguido de sus siglas más el año entre paréntesis, y citan. Ya a partir de la segunda vez que ustedes vayan a citar a esa misma organización, lo que tienen que hacer es utilizar solo las siglas más el año entre paréntesis, que aquí tenemos el ejemplo. ¿Listo? La Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, 2004, cierra paréntesis, citamos, y por allá después de 2 o 3 hojas, qué sé yo, volvemos a mencionar a la ONU, pues ahora solamente utilizamos sus siglas. La ONU 2004 afirma que. Cómo citar una fuente anónima, aquí nos indica cómo realizarlo, aquí nos da las pautas. Cómo citar una cita de cita, este también lo solemos explicar, es importante por la recomendación que nos hacen las normas APA. Nos dice, se realiza cita de cita cuando se tiene acceso a una fuente de información pero a través de otra. Por ejemplo, si usted está leyendo un libro de Stephen Hopkins y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se citaría de la siguiente manera. Penrose, es decir, el segundo, como se citó en Hopkins 2010, piensa que bla, 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 ¿cierto? Entonces, sin embargo, Normas APA nos recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder al material original y citarlo directamente de su autor, ¿sí? Muchas veces esta figura de cita no gusta mucho, por eso hay que tener cuidado y tratar de investigar más, tratar de ir a la fuente principal y citarla directamente de su autor. Por lo demás, aquí tenemos los demás casos que no los vamos a explicar porque este video quedaría muy largo. Vuelvo y les repito, aquí en el recuadro grande encuentran la explicación para cada uno de los casos que posiblemente ustedes requieran. En ese orden de ideas tenemos cita de publicaciones que no tienen la fecha, cómo poder hacerlo, aquí nos explica. Cita de materiales que no tienen la paginación, entonces no puedo colocar la página, ¿cierto?, en la cita. Entonces aquí nos menciona cómo lo podemos solucionar y por qué lo podemos reemplazar. Cita de participantes de una investigación como una entrevista. Cómo citar una fuente en idioma extranjero y su traducción. También solemos explicarlo a veces porque a veces
puede que sea un poquito confuso, pero no lo es fácil en realidad. Vamos a ver. Usted va a presentar una cita o va a insertar una cita en idioma inglés, ¿cierto? Entonces, vamos a insertar esta cita como nos lo indica aquí la norma. Sí, aquí nos dice, si desea presentar una cita en idioma extranjero como traducida, es decir, las dos, coloque la cita en el idioma extranjero entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es una cita directa. Entonces usted, si es una cita corta, la coloca entre comillas, o si es una cita larga, la coloca con sangría en bloque, como ya lo vimos, ¿cierto? La traducción la va a colocar ahí mismo, pegadita, pero va a utilizar corchetes, ¿listo? Va a colocar esa traducción entre corchetes, es decir, colocamos la cita directa, entre comillas, si es una cita corta, y inmediatamente colocamos la traducción entre corchetes y al final de esas dos colocamos la fuente de información, ¿sí? Es decir, el apellido y el año, la entidad, el nombre de la entidad y el año, qué sé yo, el año de publicación. ¿Listo? De esa manera lo haríamos. Aquí tienen en el material cómo citar ecuaciones, nos da los datos que se necesitan, la explicación, cómo citar redes sociales, como la red social X o cualquier otra red social, simplemente se cambia pues el nombre de esta red social. Facebook, publicaciones en Facebook, en la red social X, Twitter, videos de YouTube también. Y nos vamos para las referencias bibliográficas. En cuanto a las referencias bibliográficas, nos sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, vamos a explicar la parte más importante que debemos tener en cuenta, que debemos tener presente, pero los casos de referencias, según el tipo de fuente o cantidad de autores, los vamos a dejar ahí en pantalla para que ustedes los puedan utilizar si lo requieren. ¿Listo? Primer punto importante a tener en cuenta es el que vemos en pantalla. Nos dice la norma que las referencias bibliográficas son un listado de información completo de todas las fuentes citadas en el texto. Aquí ya nos dice un punto muy interesante, y es que si referenciamos o colocamos las referencias de las fuentes que fueron citadas dentro de mi documento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si en mi documento cité, vamos a decir, 35 fuentes, ¿cuántas fuentes tendrían que estar referenciadas en la lista de referencias bibliográficas? 35, ¿cierto? No debe haber 38, ni 40, ni 50, sino 35. Es decir, referenciamos solo lo que se citó dentro del texto. Súper importante. En segundo lugar, muy importante, tener en cuenta, muchachos, que una referencia debe tener todos los datos que nos mencione la norma para que esa fuente sea recuperable, sea consultable. Así como la citación tiene el propósito de dar el crédito apropiado a las fuentes originales, a los autores, la referenciación tiene el propósito importantísimo de que esas fuentes sean recuperables, que el lector que va a leer mi libro, mi documento, y le llamó la atención X fuente, pueda dirigirse a la lista de referencias y si hay un link no esté roto, sino que realmente me dirija a esa fuente. Si no hay un link, pues que estén los datos completos que me permitan a mí la recuperación de esa información. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Por lo demás, la lista de referencias bibliográficas debe tener aplicada una sangría francesa, como lo menciona acá, y debe venir organizado de forma alfabética por la primera letra que aparezca en cada referencia. ¿Listo? Este es un buen ejemplo de una lista de referencias bibliográficas en norma ZAPA bien hecho, ¿cierto? Alfabéticamente por la primera letra y con sangría francesa. A partir de acá ya vendrían pues cada uno de los casos de referenciación según el tipo de autor y cantidad de autores, o de tipo de fuente y cantidad de autores, ¿cierto? En la parte lateral lo encuentran y en el frente, en el recuadro grande, encuentran los datos
que se deben colocar y el orden en el que debemos organizarlos, junto con un ejemplo. Entonces, para mencionar solo uno, libro con autor. Entonces la norma APA nos dice, fácil, coloque los apellidos separados por coma, las iniciales de los nombres separados con punto, el año de publicación entre paréntesis, punto, el título de ese libro con cursiva, punto, y la editorial, punto. Y nos da aquí el ejemplo. De esa manera ustedes pues se van a poder guiar. En ese orden de ideas tenemos libro con autor, libro con editor. Cuando es un libro online, ahí nos dice los datos que se requieren y el HTTP. Con DOI, capítulo del libro, un artículo en papel, publicaciones periódicas en general, los datos que se requieren, cuando es en papel y cuando es online también, y su variación por autor. Me refiero a los artículos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los datos de un artículo, pero la variación por autor cuando es de 2 a 20 autores o más de 20 autores, simplemente se hace esa pequeña variación manteniendo los datos que se requieren para ese artículo. Autor anónimo, cómo referenciar un periódico con autor, sin autor u online, cómo referenciar una revista, magazine impresa u online, y material electrónico en general como páginas web, CD-ROM, enciclopedias en línea, películas cinematográficas, series de televisión, videos, podcasts, grabaciones de música, cómo referenciar una fuente en idioma extranjero y la traducción también, ahí la tenemos. Cómo referenciar fotografías e imágenes en general, nos da las pautas y los datos que se requieren junto con los ejemplos. Informes, simposios, conferencias, trabajos de grado impresos y también en línea. Y cómo citar fuentes jurídicas nacionales. Este material proviene de normas APA también, de Blue Book, a Uniform System of Citation, el cual es un sistema que nos permite citar y referenciar normas jurídicas, fuentes jurídicas nacionales y también una gran parte de arbitrajes internacionales, derechos de casos internacionales, etc. En la parte lateral izquierda encuentran la fuente, en el recuadro grande encuentran los datos que se requieren para referenciar, para crear la referencia de esa fuente, y en el recuadro pequeño encuentran la forma de poder citarlo dentro del texto. ¿Listo? En ese sentido, encontramos la Constitución Política de Colombia, leyes que no sean códigos, ordenanzas, resoluciones, acuerdos, cada uno con su propio explicación y ejemplo, con los datos que se requieren, jurisprudencias, órganos internacionales como les había mencionado, tratados y otros acuerdos internacionales, casos de derecho internacional, arbitrajes internacionales y materiales de las Naciones Unidas. Asimismo, aquí encuentran la forma de referenciar obras clásicas. ¿Listo? Autores clásicos, ¿sí? Aquí encontramos el formato de APA para poder referenciarlos, ¿sí? Secciones enumeradas canónicamente. Aquí nos da cada uno de los datos que se requieren y cómo poder citarlos, y también para obras clásicas aquí encontramos el formato. Finalizamos esta parte de la referenciación con este recuadro. Yo lo suelo llamar como un salvavidas porque proviene de normas APA séptima edición y nos permite solucionar esos casos en los cuales tenemos una fuente de información muy importante, muy relevante para nuestro texto, pero resulta que le falta uno o más de un elemento en esa fuente. Pues normas APA nos permite este recuadro, nos muestra el elemento que le falta a su fuente de información y nos da la pauta de cómo poder crear la referencia y cómo crear la cita, sea en su forma parentética o en su forma narrativa. ¿Listo?
Entonces, este recuadro les va a servir muchísimo. Lo encuentran en la presentación de PowerPoint en la página de la biblioteca. Ya para terminar, algunas recomendaciones importantes de cómo necesitamos enviar nuestro trabajo de grado en la biblioteca Waze. Primero, mencionar que todos los procesos son virtuales, son en línea, ¿cierto? Y simplemente nos tenemos que dirigir a la página de la biblioteca. Una vez en la página de la biblioteca, tenemos que dirigirnos al icono que dice trabajos de grado. Y al darle clic ahí, pues nos va a mostrar la página en donde van a encontrar todo el material que les he mencionado. Aquí pueden ver los videotutoriales en la negrita. Regálenme un segundo, voy a aumentar la pantalla un poquito. Aquí encuentran el videotutorial de normas APA, que es el que estamos viendo en pantalla. La guía de presentación de PowerPoint que vimos en esta ocasión. Y la plantilla de Word que ya tiene todos los parámetros de presentación y forma ya configurados para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que darle clic aquí donde dice instructivo detallado para que se las habilite la página del repositorio institucional, donde ustedes van a tener que crear su cuenta como estudiantes y subir su proyecto. ¿Cómo lo tienen que subir? Tienen que subir los documentos requisito de su proyecto de grado, los cuales son estos tres. El documento, que es su proyecto de grado que hizo en Word y que lo convirtió a PDF. La nota de proyecto, la cual debe venir firmada por director y por calificadores y debe ser la nota oficial de su escuela. ¿Listo? Y la carta de autorización de uso a favor de la UIS, la cual también es un requisito. Esta carta la encuentran en la página de la biblioteca donde les acabé de mostrar y deben diligenciar la información en la cajita de información. Aclarar aquí que este es un formato institucional, es decir, no deben cambiar esta información, solamente diligenciar estos campos y ya convertirla a PDF y subirla en el repositorio institucional. ¿Qué hay con estos dos? Bueno, esta es la carpeta de apéndices comprimida para el caso del estudiante que decide no agregar esos apéndices dentro del documento, sino que los sube aparte en esa carpetica comprimida, solo para ese caso. Y la carta de confidencialidad es exclusivamente para el caso del estudiante que junto con el director llegan al acuerdo de que este trabajo no se debe publicar por un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, debe haber diferentes razones, como por ejemplo el trabajo se realizó con una empresa, la empresa no quiere que esa información salga para el público todavía, ¿cierto? Entonces requieren la confidencialidad. Otra razón puede ser que van a realizar un artículo con base en el proyecto, entonces requieren que todavía no se publique, etcétera. ¿Listo? Entonces, si van a necesitar esa carta de confidencialidad, el formato está en la página de la biblioteca en Word, tiene que venir firmado por director y el autor del proyecto o autores del proyecto, y debe especificar el periodo de tiempo por el cual requieren esa confidencialidad. Por lo demás, mencionarles que cuando ustedes entregan su proyecto de grado, cuando lo suben, deben estar muy pendientes de sus correos electrónicos, porque es allí donde nos vamos a comunicar el equipo de biblioteca que revisa los trabajos de grado para poderle notificar si usted cumplió con los requisitos, con los parámetros de la biblioteca y ya está a paz y salvo por concepto de proyecto de grado, o si por el contrario tiene algunas correcciones que realizar. Si ese llega a ser su caso, la recomendación es que por favor realice esas correcciones lo más diligentemente posible y suba de nuevo su proyecto para que el revisor vuelva a consultar su proyecto, lo vuelva a revisar y pueda aprobarlo para que usted pueda continuar con su proceso, pague sus derechos de grado y pueda graduarse.
solo hasta que Biblioteca genera el paz y salvo, porque su proyecto cumplió, usted puede pasar a la siguiente etapa, que es pagar derechos de grado y poderse graduar. Entonces, muchachos, tener muy presente eso. Muchas gracias. Fue un gusto compartir esta información con ustedes.